confirman si el audio está bien, si me escuchan bien, por favor. Aprendices, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señora, se escucha bien. Ok, listo, gracias. Antes de dar inicio, quiero escucharlos. Bueno, tengo aquí 11 aprendices que están en línea, que están conectados. Y revisando en el día de ayer en la plataforma de Sajuna, quienes han hecho llegar la evidencia inicial, que era la matriz DOFA personal, me encuentro con que solamente 17 aprendices lo han hecho llegar. De los que están aquí presentes, ¿ya lo hicieron llegar o alguno está pendiente? ¿Todos lo hicieron llegar, los 11 que están aquí? Profe, yo no lo he hecho aún. Yo estaba un poco indispuesta y estoy un poco atrasada en unas evidencias, pero no he Yo, hecho el ¿me trabajo. recuerdas tu nombre, por favor? Lauren Negrete. Laura, Lauren, Lauren, sí. ok, listo. Bueno, mi invitación es a que por favor procedan a ponerse al día porque esta competencia tiene 4 resultados. Entonces, a medida que dejemos pasar el tiempo, que avancemos, pues se les va a acumular más trabajo. ¿Listo? Entonces, lo importante es que por favor avancemos. Si de los que están ahí presentes no lo han presentado y tienen algún inconveniente, alguna inquietud frente a la construcción de la matriz, pues también me lo pueden hacer saber para no continuar y de pronto que hayan vacíos, ¿ve? Además, porque adicionalmente, desafortunadamente hace 8 días no nos pudimos encontrar por el tema del día ambiental, si no estoy mal, y dentro de 8 días tampoco nos vamos a ver porque es 1 de mayo. Entonces estoy como preocupada por el tema porque nos va a tocar cubrir los 3 resultados que están pendientes en el día de hoy y dentro de 15 días. Entonces por eso también es mi invitación a que ustedes estén como en esa misma línea de estar al día. Bueno, entonces vamos a dar inicio, a revisar y a contextualizar cuál va a ser la evidencia que van a seguir ustedes construyendo y eso lo vamos a hacer con base a la guía de aprendizaje. Entonces tenemos que nuestra guía de aprendizaje es la guía de aprendizaje. Pero primero les voy a compartir la pantalla, discúlpenme. Ustedes por favor me dicen si están viendo la pantalla en la hoja que dice SENA, proceso de gestión, donde está la guía. ¿Sí lo están viendo? Sí, señora. ¿Sí? Ok, listo. Por favor, les pido de manera muy pues respetuosa que si en algún momento no me escuchan o me escuchan mal o dejan de ver la pantalla compartida, me lo informen para pues retomar y no estar yo aquí como hablando sola y sin saber si ustedes están siguiendo la lectura también. Entonces, nosotros estamos en la guía de aprendizaje número 2. ¿En qué fase estamos? En este momento nosotros estamos en la fase de planeación. Nuestra guía o la competencia que nosotros estamos viendo es una que es directamente relacionada, en otras palabras, resumido, con el tema de ser emprendedor, la cultura emprendedora. ¿Cómo se llama la competencia? Aquí lo ven ustedes resaltado. Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos productivo y social. Esa competencia, a su vez, se deriva en 4 resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Aquí los tenemos. Resultados que son transversales en su proceso de formación. El primer resultado es
integrar elementos de la cultura emprendedora teniendo en cuenta el perfil personal y el contexto de desarrollo social. El segundo es caracterizar la idea de negocio teniendo en cuenta las oportunidades y necesidades del sector productivo y social. ¿Qué significa eso? Que lo que vamos a entrar a analizar en el día de hoy, a socializar en el día de hoy, es eso, identificar todas esas oportunidades que nosotros encontramos en el entorno, ya sea en ese entorno micro o en ese entorno macro, que nos da las posibilidades de crear esos emprendimientos, de sacar a la luz esas ideas brillantes que cada emprendedor, como así lo perfilamos, tiene y de donde nacen las diferentes ideas de negocio. El tercer resultado es estructurar el plan de negocio de acuerdo con esas características empresariales y las tendencias que tiene hoy el mercado. Hoy vemos que tenemos un mercado virtual, son las tendencias del mercado. Si nosotros estudiamos tipos de mercados y lo hacemos en un contexto de unas décadas atrás, nosotros podíamos ver cómo se venía haciendo unos mercados rurales, que es aquel mercado que hacen nuestros grandes campesinos con su gran labor de producir y cosechar los diferentes productos. Entonces tenemos ese mercado rural, ya sea un mercado pecuario o un mercado agropecuario. Luego pasó de ese mercado rural a hacerse en unos mercados, por llamarlos así, municipales, que entonces ya es cuando uno empieza a ver esos mercados que salían en las placitas de cada municipio, de cada pueblo, ya entonces eran plazas de mercado. De ahí avanzamos a unos mercados urbanos que ya se empezaron a ver entonces todos estos diálogos de centros comerciales y todos estos estereotipos de comercializar a través de esos espacios. Ya se empezaron a ver más tiendas de barrio. Anteriormente no eran tantas las tiendas de barrio que uno veía o supermercados. Hoy día entonces ya empezaron a verse más tiendas de barrios y entonces eso ya es más urbano. Empezamos a ver mercados especializados como son entonces ya grandes cadenas de almacén, como los vemos, como podemos clasificar ahí a Jumbo, a Olímpica, al Éxito, a Carulla. Esos son ya cadenas de almacenes especializados donde de una u otra manera se ven estos mercados. Y de ahí pasamos a mercados ya nacionales, que son todos estos que se pueden ubicar y estratificar también en las grandes centrales de abastos. Si lo aterrizamos aquí en Colombia, pues en las grandes cadenas de abastos de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga, donde se encuentran. Y si lo vemos más, vamos más trasfondo, entonces ya podemos hablar de unos mercados internacionales, que son todos aquellos que ya nosotros ponemos nuestros productos en puertos para destinarlos a los diferentes países, como es el caso, si lo aterrizamos en Colombia, de nuestras flores, del café, también el tema que ya estamos con el aguacate y de todos los diferentes productos que ya nosotros colocamos en puerto para las diferentes regiones internacionales. Llamemos regiones, no región aquí interna, sino región externa a grandes países. Luego que ya pasemos esta estructura de plan de negocio, teniendo en cuenta esas tendencias de mercado, bueno, y ya escalando de esos mercados internacionales, aterrizamos a unos mercados virtuales. Todo lo que se ve ya hoy a través de las diferentes redes sociales, a través de los diferentes aplicativos, de los diferentes espacios digitales, cómo se mueven no solamente productos, sino también servicios, moneda. La moneda ya trascendió el tema de los mismos bancos, de los mismos cajeros automáticos. Entonces, esos son otros estilos ya de mercados y esas son otras tendencias de mercado
que sería muy positivo y es mi invitación para ustedes que están estudiando, se están formando en tecnólogos en desarrollo publicitario, cómo dejan volar esa creatividad para pensar en esas nuevas tendencias de mercado y empezamos a aterrizar esas ideas en línea con esas tendencias. El último resultado es valorar la propuesta de negocio conforme con su estructura y necesidades del sector productivo y social. Es decir, a partir de ahora que vamos a empezar a aterrizar o a identificar cuál va a ser esa idea de negocio, esa necesidad, esa problemática que yo quiero entrar a resolver o ese faltante que quiero entrar a suplir o ese producto que quiero entrar a mejorar o ese servicio que lo quiero entrar a mejorar dándole un valor agregado, un plus. Entonces, eso nosotros lo tenemos que ir contextualizando hacia qué sector productivo o social le vamos a apuntar. Entonces, estos son nuestros grandes 4 resultados. Ya vimos el primero, que fue el que cubrimos con la evidencia de hacer la matriz DOFA en el tema personal de cada uno. Identificarse, examinarse y hacer un proceso de introspección y saber para qué soy bueno o en qué tengo debilidades y cuáles serían esas competencias que yo tendría que entrar a formar para poder fortalecerme y ser un buen emprendedor o sacar adelante esa idea de negocio que yo tengo. Esos son los resultados como tal y esos resultados a su vez tienen unas evidencias. Ya les digo entonces, las evidencias, ya ustedes a estas alturas de la vida ya tenían que haber entregado la matriz DOFA, que está en la página número 8. ¿Me regalas un poquito de agua? Que está en la página número 8, dice actividades de la competencia, gestionar procesos propios de la cultura emprendedora, empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos productivo y social. Esto era lo que ustedes tenían que ya haber entregado a la fecha. Luego, la evidencia era la matriz DOFA personal. Ahora bien, ya tenemos esa. La que sigue, ¿cuál es la evidencia que sigue? Modelo Canvas del emprendimiento. Esta evidencia, ¿a qué actividad le apunta? Ya a que ustedes van a definir ese modelo de negocio a desarrollar en el emprendimiento que ustedes van a identificar. ¿O a través de qué? De hacer un previo diagnóstico de necesidades o problemáticas que tiene el mercado hoy. Ese mercado cercano a ustedes, ese mercado que ustedes todos los días ven y pueden pensar, aquí falta esto o esto se podría mejorar de esta manera. Entonces, la evidencia que vamos a empezar a trabajar o por lo que vamos a empezar a trabajar desde hoy es en esta evidencia modelo de Canvas del emprendimiento. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis de los componentes formativos, análisis de oportunidades para emprender y entendiendo la empresa. Chicos, todo está en Sajuna. De ahí pueden ustedes bajar toda la información. Por ejemplo, aquí está el documento. No sé si lo estén viendo. ¿Lo están viendo? Chicos, Sí, señora. Sí, señora. listo. ¿Ya lo bajaron? ¿Ya lo descargaron? Porque aquí encuentran todo para la construcción de lo que va a ser el Canva del emprendedor. Aquí dicen cuáles son las habilidades del emprendedor, que esto les servirá a ustedes también para construir la DOFA. Este es un documento de 67 páginas, pero que si ustedes le dedican unos minuticos de lectura, no es un contenido difícil de entender, son unos conceptos, como lo dice aquí, básicos de emprendimiento y les va a servir a ustedes para construir la matriz Canva. ¿Listo?
Aquí me dicen todo lo que vamos a pensar, porque vamos a producir, si un bien, un servicio, de acuerdo a los requerimientos. Nos contextualizan en las diferentes clasificaciones de lo que son las empresas. Entonces, si mi emprendimiento va hacia una microempresa, ¿por qué es microempresa? ¿Cuántos trabajadores tiene? O una pequeña, una mediana, o qué tipo de actividad se va a dedicar esa empresa mía. ¿Es una actividad primaria o es una secundaria? ¿O voy a producir un bien primario o un bien secundario? Un bien secundario es aquel que ya requiere de alguna transformación en su proceso, es decir, voy a vender solo leche o esa leche la voy a transformar en kumis. Entonces lo que voy a hacer es que voy a vender yogur o kumis, o esa leche la va a transformar en quesos. Entonces ya no va a vender leche, sino que mi subproducto o mi producto transformado es el queso. Entonces a eso se refiere cuando la clasificamos según la actividad. También hay una clasificación según la zona geográfica. Entonces si va a ser local, va a ser solamente en el municipio de Madrid, Cundinamarca, o va a ser solo en Cali, o va a trascender regiones, va a estar en la región Orinoquía y en la región del Valle, o va a ser ya una empresa nacional. Entonces, todo eso lo tenemos que empezar a aterrizar según el destino de los beneficios. Es una empresa con o sin ánimo de lucro. Entonces, todo eso se los van diciendo a ustedes aquí para que ustedes, si bien ustedes se están formando en desarrollo publicitario, sí o sí tienen que tener un conocimiento básico sobre este tipo de empresas. ¿Por qué les digo básico? Porque cuando ustedes los contraten para hacer todas estas labores, todos estos ejercicios de desarrollo publicitario, las empresas, ustedes tienen que saber qué mensaje van a dar, porque de acuerdo al tamaño, al producto, al servicio, al quehacer misional de la empresa. Asimismo, ustedes tienen que abrir esas mentes brillantes y focalizar su diseño publicitario, sus campañas publicitarias, sus diferentes actividades que son propias de ustedes de acuerdo a las empresas. Entonces, ustedes sí o sí tienen que saber esta clasificación. Y aquí está toda la información que ustedes van a necesitar también para poder hacer el Canvas que vamos a tener que elaborar. En esta parte, más adelante yo se los voy a explicar. Bueno, análisis de oportunidades para emprender, que esto es lo que sí o sí es lo que vamos a ver hoy, que es por qué un pestel, qué es eso de pestel, qué significa pestel, porque el Canva, para qué Canva, para qué identificar las oportunidades. Entonces aquí nos dicen los factores que tenemos que tener presentes para hacer estos grandes estudios de oportunidades de negocio. Aquí está la metodología Canvas, el modelo Canvas, la matriz Canvas, como ustedes la quieran llamar. ¿Cuáles son los entornos que nos permiten analizar la matriz Canvas, el mercado? Por favor, esto sí, yo los invito a que le den lectura para que puedan construir el trabajo. Aquí son ya cómo se resume la matriz Canvas, el modelo Canvas, y así sucesivamente. Por ahora continuemos con la guía. De la guía dice, en esta evidencia, el equipo de trabajo con que viene trabajando en la MIPYME, ya todos ustedes tienen una empresa identificada, chicos. Chicos, Sí, señora, todos ya están con una empresa, ya están trabajando con una empresa, o sea, el proyecto formativo ya lo tienen eh, enlazado o todavía no han escogido empresa para el proyecto formativo. sí, sí, señora. Ok, por ejemplo, ¿tú qué empresa tienes?
Sandra, que me dijo, sí señora, ¿qué empresa tienes? ¿Con cuál empresa estás trabajando? Y como no, ¿Con cuál? con una empresa de café, De café. Ok, con una empresa que se llama Rosa del Sol, que distribuye café o se encarga ok, sí, señor. listo. Entonces, pero ¿cuál sería el ejercicio que para mí sería interesante? Como estamos viendo cultura emprendedora, pues el ejercicio sería que ustedes plantearan ese emprendimiento que ustedes de pronto han tenido durante años ahí en la cabeza y que por X o Y razón no han aterrizado, sea por falta de recursos, sea por falta de recursos tiempo, llamemos tiempo, falta de recursos económicos, falta de recursos tecnológicos, de pronto sea algo muy que requiera inversión en tecnología o por falta de voluntad, porque recordemos que el emprendedor sí o sí es 100% voluntad. ¿Listo? Entonces, sí me gustaría que el ejercicio que van a presentar hoy y el que vamos a hacer dentro de 15 días sea en el orden de un emprendimiento, de algo que ustedes tengan allí y que quieran aterrizar. Seguimos con la guía de aprendizaje. Entonces dice, en esta evidencia el equipo de trabajo con que viene trabajando en la MIPYME desarrollará y analizará la matriz Canvas, la cual le permitirá identificar de una manera más clara las características de su emprendimiento. El modelo, como herramienta para definir y crear un modelo de negocio innovador, se simplifica en 4 áreas. Una que son los clientes, otra la oferta, otra la infraestructura y otra la viabilidad. Para identificar estos 4 aspectos, desarrolle la matriz Canvas, los 9 elementos que este modelo propone, a saber, el primer elemento que pide esta matriz, ya se las presento para que ustedes hagan un contexto de cómo es esa matriz de la que le estamos hablando. Aquí está, que es la que vamos a trabajar. Dice, ¿la están viendo? Sí, señora. Bueno, entonces, dice, análisis de oportunidades para emprender, modelo Canvas. Entonces, cuando ustedes vayan a aterrizar su matriz, su modelo Canvas, lo hacen en esta estructura. Entonces, la primera palabra, ¿cuál es? O el primer aspecto, como lo dice aquí. Aquí nos hablan de nueve aspectos que están acá. Ese me hizo la guía. Dice, cementos de mercado. Establecer la oferta para cada cemento a desarrollar. ¿Quién me dice qué es cementar el mercado? ¿Ustedes qué entienden por cementar el mercado? Uno solo. Chicos, Consolidar, ¿consolidar qué, nena? consolidar el mercado, No. A ver, ¿quién da otra opinión? ¿Qué es uno entrar a hacer una cementación del mercado? ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? Hacer un proceso de cementación del mercado. ¿Cuál sería eso? Bueno, entonces yo lo voy a hacer participativo obligatorio, dedocrático. Vamos a ver por aquí quién me dice algo más. Digamos, Dana Sánchez Rocha. Dana, Es como mirar el mercado objetivo, o sea, mirar cómo a qué va enfocado, como el budget persona, más o menos, algo así. no, ese sería identificar el mercado. Pero antes de identificar ese mercado, ¿por qué lo cemento?
Aunque como por, podríamos decir que sí, porque a o- través de esa segmentación yo puedo hacer una identificación. No está tan mal, Dana. Jessica, podría ser como tener una estrategia. cuando yo segmento el mercado, de hecho es una estrategia, entrar a la estrategia de segmentación de mercado. Entonces, chicos, cuando yo hablo de segmentar el mercado, es entrar a hacer un estudio, ya sea un estudio demográfico, un estudio psicológico, un estudio social de ese mercado a donde yo quiera llegar, un estudio político también del mercado donde yo quiera estar. Recuerden que cuando nos vamos a ubicar en X o en Y sitio con nuestra empresa, y no tanto la empresa, sino el servicio o el producto que vamos a ofrecer, tenemos que tener en cuenta esas particularidades y esas características de la región o del sitio, del territorio a donde vamos a llegar. Ejemplo, no podemos, ¿qué es lo que le pasa de pronto le pasó a, ¿a qué? A las hamburguesas McDonald's cuando salieron de McDonald's a muchas regiones. Ellos tuvieron que entrar, ellos lo que primero hacen es pensar y analizar cuáles son esas regiones, esos países donde tienen alto consumo de alimentos de proteína de carne, porque pues lo básico que ellos, la línea premio de ellos son sus hamburguesas, las hamburguesas de carne. Entonces, para ellos no sería razonable ni rentable ubicarse con sus hamburguesas en un país donde no consuman carne, por ejemplo. Y de hecho, creo que es en India, creo que fue donde se ubicaron, que como allá no consumen carne, entonces ellos allá están ofertando solamente su hamburguesa de pollo. Entonces, eso es lo que se hace cuando yo cemento el mercado. Entro a estudiar también culturas, costumbres, qué tanto va a ser rentable para mí. Eh, ejemplo, sí, Lauren, dime. Profe, no sé si de pronto, si voy bien o qué, pero es como clasificar o buscar saber los gustos de las personas. Bueno, un ejemplo, si yo tengo una tienda que vende vestidos de baño, yo que soy de la costa, que soy de Cartagena, no puedo vender ni sacar una tienda en Bogotá, porque no se va, o sea, porque ahí no está mi público objetivo, digo yo acá. Entonces, como que Exactamente. conocer los gustos, las edades, eh, digo yo, a las ciudades donde están las personas, donde yo quiero que pues que se venda. En este caso, yo tengo un pequeño emprendimiento, pero aún no he hecho el trabajo sobre ese, que se llama Grete, porque yo estampo, yo hago camisetas personalizadas. Entonces, en este punto sería, para mí, el segmento sería entonces los jóvenes, las personas que, ya va, mi amor, los jóvenes, las personas que quieren y siempre piden camisetas para Navidad, para fechas especiales, para empresas o para Tú lo revender. podrías, es totalmente bien, no estás equivocada, es eso, es entrar a mirar cuáles son esas necesidades que yo voy a cubrir, cuáles son esos Ujú. gustos, cuáles son esas culturas, costumbres. Por ejemplo, si tú me dices que tú estampas camisetas, una cosa es estampar una camiseta, de pronto cuellito altico, manguita larga,
para ciudades de clima frío, Exacto. chévere. O unas camisetas polo, manguita corta, para climas templados como Ibagué, como Medellín, ¿sí? Pereira. O también unas camisillas ya, no tan tipo polo, sino manguita así, cuellito así redondo, manga corta, un algodón más fresco, porque también va en la calidad de la tela, un algodón más fresco para climas como Cali, Barranquilla, Cartagena, La Dorada, que es donde vivo yo, Honda, que son Girardot, que son pues climas más calientes. Entonces, eso es cementar el mercado, entrarlo a estratificar, entrarlo a mirar en sus particularidades qué puedo tomar yo de ahí para que yo le identifique un valor agregado a ese emprendimiento que yo tengo. ¿Listo? Y me gustaría que tú, Lauren, con tu emprendimiento hagas todo este proceso. ¿Listo? Todo esto del modelo Canvas, que le apliquemos todo al emprendimiento. Porque pues si me dicen, no, vamos a trabajar, ejemplo, con hamburguesas El Corral, con hamburguesas o con helados McDonald's, o bueno, otro producto que ya esté ubicado en el mercado, pues no es el mismo ejercicio. Lo importante es que ustedes aquí desarrollen toda esa creatividad que también tienen en crear su emprendimiento. Exacto. Entonces, seguimos con la guía y la guía nos dice, segundo, propuesta de valor. Describir el conjunto de productos y servicios que crean valor para ese segmento específico a través de la mezcla de elementos cualitativos y cuantitativos. Se resuelve un problema o se satisface una necesidad de forma que logra diferenciarse en el mercado. Recuerden que nosotros, ¿por qué nace un emprendimiento? ¿Quién me lo dice de los que estamos aquí activos? ¿Por qué nace un emprendimiento? Que no sea Lauren ni que sea la otra compañera que ha estado participando. ¿Por qué creen ustedes que nace un emprendimiento? ¿O quién me puede contar una historia de un emprendimiento? Profe, pues yo opino que por necesidad, de pronto, o iniciativa, de pronto de tener como independencia económica. Esa es la palabra. Listo. Ok, gracias. Tú eres Estefanía. Gracias, Estefanía. Totalmente. Los emprendimientos nacen en el 99%, diría yo, por esa necesidad, por cubrir una necesidad, por solucionar un problema, ¿sí? Alguna problemática que se esté dando o por suplir una necesidad. Entonces nacen esos emprendimientos. No es que no exista nada que esté supliendo esa necesidad o resolviendo ese problema. No es que no lo haya. Pero de pronto cuando yo como emprendedor lo veo, es porque pienso darle un valor agregado, un plus, ese factor diferencial que va a tener mi producto o que va a tener mi servicio. Entonces, cuando a mí me dicen aquí esa propuesta de valor es eso. ¿Qué es eso de valor que yo le voy a sumar a mi producto? Por ejemplo, las camisetas de la compañera Lauren. Entonces, esas camisetas, ¿qué van a tener de valor? ¿Cuál va a ser ese plus? De pronto, la forma como va a venir estampada, la calidad, el algodón, la tela que va a usar, los terminados, el mismo empaquetado que va a utilizar. Recuerden que hoy en día se están preocupando muchísimo los empresarios por el empaquetado, por el terminado final, cómo va su producto, porque no nos digamos mentiras, las cosas nos entran por los ojitos y entre más bonito venga empacado, más curiosito y más elegantico, pues mayor motivación va a tener el momento de la compra. Entonces, ¿cuál es ese valor agregado que yo voy a identificar y el que yo le voy a dar a ese producto o a ese servicio? Por ejemplo, si mi servicio va a ser o mi emprendimiento va a ser crear una tienda canina una tienda así, para servicios de mascotas.
Entonces, digamos que yo ahí voy a tener no solamente perritos, sino gaticos, bueno, estas mascoticas, pero ¿cuál va a ser el valor final mío? Entonces, no es que yo voy a ofrecer un medio de transporte, un colegio para mascotas. Entonces, dispongo un carro, pero ese carro no va a ser cualquier carro. Ese carro va a tener un tema de aire acondicionado para que cuando yo esté transportando las mascoticas no sufran de calor si están ubicadas en Cali o en Barranquilla. Adicionalmente a eso, cuando las mascotas se baja del carro, de la buseta, de la vans, entonces llega a espacios casi que personalizados. Le voy a ofrecer caminatas ya no de 1 hora, sino de 2 horas. O sea, todo eso adicional que yo le pienso dar porque no lo hay en el comercio. De pronto, sí hay colegios caninos, hay muchísimos hoy en día, pero ¿qué es eso diferente que yo voy a ofrecer? O mi colegio canino no va a estar en la parte urbana, sino que va a estar en un sector, en una finca, con columpios para perros, con obstáculos para gatos, bueno, con todo esto que ya tienen hoy a la mano para los animalitos. Entonces, ¿cuál va a ser ese valor agregado? ¿Listo? El canal. ¿Cómo pienso yo llegar con ese producto a mi consumidor final? ¿Cómo lo tengo yo aquí pensado? ¿Cómo lo voy a llevar? ¿Cómo voy a hacer posible que le llegue al final? Lo voy a hacer yo directo, abro una tienda, tengo mi local y entonces mis clientes llegan a mí a través de los diferentes procesos publicitarios que yo utilizo y que dispongo en las diferentes redes sociales, o lo voy a hacer a su vez colocando mi producto en diferentes tiendas, en diferentes mercados, como yo les explicaba ahorita, los diferentes tipos de mercados, rurales, urbanos, nacionales, internacionales. Entonces, ¿cómo lo voy a poner? ¿Cómo lo voy a llevar? Lo pienso distribuir para que llegue a mi consumidor final. Voy a hacer uso de un domiciliario de pronto porque estoy empezando, o voy a hacer uso de despachos con pagos contra entrega, como lo utilizan muchísimos hoy en día. Eso es ¿qué? Eso es lo último, pues ahora que ya entonces entre empresas logísticas como Servientrega, TCC, Interrapidísimo, ya llegan con sus mercancías a sus clientes finales con la opción de pago contra entrega. Entonces se lo envío al cliente, pero él paga ya. Entonces, ¿cómo lo va a usar? ¿Cuál va a ser ese canal que yo voy a tener? Entonces, aquí me dicen, describir cómo la compañía interactúa con el segmento de clientes para entregar la propuesta de valor, define los canales de distribución y de ventas, cómo el cliente prefiere encontrar el producto o servicio, cómo se pueden integrar los canales, cuáles son los mejores y los más eficientes de acuerdo a ese producto. No es lo mismo, por ejemplo, transportar alimentos perecederos a alimentos que no son perecederos. Entonces recuerden que si lo mío va a ser transportar alimentos perecederos, como son los alimenticios, carnes, pollos, que tengo que pensar en que esos furgones tienen que conservar una cadena de frío. Entonces, de acuerdo al producto, asimismo tengo que contemplar el canal de distribución. Cuarto, relación con el cliente. Describir el tipo de relación que se establece al momento de hacer esa segmentación. Si van a ser una relación personalizada o sistematizada. Por lo menos personalizada se ve mucho en el tema de las tiendas de ropa. Lauren tendría una relación con el cliente personalizado, pues porque ella tendrá que escuchar, bueno, cómo lo quiere, cómo quiere que vaya el estampado, lo quiere sobre relieve o lo quiere un estampado plano, lo quiere adelante o lo quiere por la parte de atrás, cómo lo quiere. Entonces ahí ya se vuelve una venta personalizada, una venta donde Lauren le va a dar un valor agregado y es dándole el consejo al cliente de cómo le quedaría también mejor. Entonces ahí también se establecen ese tipo de relaciones. ¿Son personalizadas o sistematizadas? ¿Qué es sistematizado?
que van en grandes volúmenes y que simplemente se despachan. ¿Quién me da un ejemplo de ventas sistematizadas? Que las vemos hoy mucho ya. Un ejemplo de ventas sistematizadas. Carolina Martínez. ¿Qué es cómo me puedes dar un ejemplo de una venta sistematizada? ¿Carolina está o no está? No está Carolina. Jessica Burgos. Jessica, Sí, señora. Sí, señora. buenas noches, ¿cómo estás? ¿Tú me puedes dar, por favor, un ejemplo de una venta sistematizada, no personalizada, sino sistematizada? De una venta sistematizada. Sí. Espérame, piensa. Mm, Alguien que me pueda dar, todo lo estamos haciendo hoy en día, esas ventas sistematizadas, ¿cuáles son? por ejemplo, la de los supermercados. Pero, ¿en qué sentido? El, como el tema de la facturación y eso. No. Entonces, cuando hablamos, yo les explicaba lo que es la venta personalizada, que es cuando tú tienes esa oportunidad de que el vendedor, de que el empresario, el administrador, bueno, el cajero, la persona que está ahí, te dé como esa opción de decirte, no, mira, te aconsejo que esto puede ser mejor. O si te acercas a un stand de vinos, por ejemplo, si tú vas a un supermercado, lo que tú me acabas de decir, Jessica, entonces vas ejemplo, a Jumbo y te acercas a la sección de vinos. Entonces, tú no sabes de pronto mucho de vinos, pero quieres comprar un buen vino para una comida. Entonces, encuentras la persona encargada de ese espacio, de ese stand de vinos, que te va a decir, mira, yo te aconsejo que este vino es mejor para carnes, o este vino es mejor para pescados, o este es mejor para pollos. Entonces, para acompañar pues comidas con pollo o no, o con carne o eso, ¿no? Acompañamiento según la proteína. Entonces, eso es una venta personalizada, donde yo tengo ese apoyo y esa orientación y esa asesoría del otro. Una venta sistematizada son esas que vemos ya hoy en día, las que llamamos y pedimos a través de Facebook, a través de las que entramos y hacemos compras compulsivas por Chain, por Temo, por AliExpress, por todas estas páginas. Esas son ventas sistematizadas, simplemente compramos. No tenemos una orientación, ni una guía, ni un consejo de que nos diga, no, este modelo no le va bien a usted porque de pronto le sale mejor este color rosadito y no el negrito, o no las flores y no los cuadros, o no los cuadros y no los puntos. Entonces, esas son ventas sistematizadas donde no tenemos esa asesoría y esa orientación al momento de la compra. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan ahí en el radar. ¿Cuál va a ser el estilo por el que ustedes van a poner el proceso de sus ventas? Luego seguimos. Fuentes de ingreso. Diferenciar, más que diferenciar, identificarlo, primero que todo. ¿Cómo se generan las fuentes de recursos por segmentos de clientes? ¿Cuánto está dispuesto a pagar el cliente por el bien ofrecido? Identificar si los ingresos serán únicos o son recurrentes. Entonces, esto sí que es importante, aprendices, cuando ustedes van a sacar adelante su idea de negocio.
y es identificar qué tanto está ese posible cliente dispuesto a pagar por mi producto o por mi servicio. Tenemos que tener presente que en muchas ocasiones los compradores, los clientes, la compra la determina mucho el factor precio. Y es que la mayoría de no solamente los colombianos, en general los seres humanos, en gran medida compran aquello que es de menor valor sin pensar en calidad asociada. Entonces, compro este por el precio que me está dando, porque este puede ser mejor, pero no me alcanza los recursos financieros que tengo para comprarlo. Entonces, ¿cuál va a ser esa fuente por donde yo pienso que me va a generar más ingresos? O sea, ¿cuál es ese estilo de cliente? ¿Hacia dónde va enfocado? ¿Hacia la clase media, media baja, media media, media alta, clase alta? ¿Hacia dónde va también mi producto? Y asimismo, hacia la clase que va orientado, asimismo puedo yo empezar a vislumbrar cuál va a ser esa fuente de ingresos que yo voy a tener. Recursos claves. ¿Qué es esto? Identificar cuáles van a ser esos activos que requiere su emprendimiento para poder desarrollar el negocio, ya sean activos físicos, intelectuales, humanos o financieros. Entonces, cuando hablamos de activos físicos, ¿cuáles van a ser? Los intelectuales, es esa capacidad, es mi equipo de trabajo, es todo ese talento humano con el que yo voy a contar. Mis recursos financieros, el capital con el que yo tengo. ¿Listo? Actividades clave, exponer lo que debe hacer una compañía para entregar la propuesta de valor, hacer efectivos los canales de distribución, desarrollar las ideas con clientes y generar recursos, procesos de diseño y comercialización o producción. Octavo, determinar la red de proveedores. Esto sí que es importante. Si lo que yo voy a vender es, ejemplo, yogures, o si yo lo que voy a hacer es elaborar calzados, digamos botas, entonces yo tengo que tener claro cuáles van a ser esos proveedores a los que yo les voy a comprar el cuero. Son proveedores que tienen una capacidad instalada que me garanticen mi producción o no. O si lo que voy a vender es yogures, ese proveedor tiene la cantidad de vaquitas necesarias que yo necesito para los 500 litros de leche en diario que requiero para sacar mis yogures. Entonces, ¿cuál va a ser esa determinación por la cual yo voy a escoger el proveedor? Ya sean, bueno, eso cuando hablamos de proveedores. Si voy a tener socios, entonces, ese socio, ¿qué me va a proveer? Capital, capital económico, capital financiero o capital de trabajo. Mi socio, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser esa alianza que va a tener con el socio? Voy a tener aliados, voy a hacer alianzas estratégicas con los competidores porque también yo puedo hacer alianzas con mi competencia. Entonces, por eso nosotros vemos que, por ejemplo, en mercados como en Bogotá, allá el tema de que usted por qué se hizo ahí si yo vendo lo mismo no da. Allá funciona es, toda la competencia está en el mismo sector. Por nada es en vano. Por ejemplo, si ustedes van a San Andresito o a, ¿cómo se llama ese sitio? Se me olvidó. La Plaza de la Mariposa, allá en Bogotá, en épocas como de diciembre, pues todos venden juguetes. Y el uno no le va a decir al otro, oiga, ¿usted por qué se está haciendo acá si es que este es mi espacio y yo solamente puedo vender juguetes? ¿No? Son alianzas que ya se hacen y es más, en muchos casos, el uno cuando no tiene un producto, el otro le presta y así se van apoyando y van vendiendo. Entonces, esas son alianzas y por eso hay sectores allá como en la 1 de Mayo, no sé, ahora se me olvida, o que se ubican todos vendiendo lechona. Son alianzas, son competencias, es una competencia sana, donde todos vendemos lechona, los vendemos al mismo precio, ya va en el cliente, en el consumidor, el que decida quién comprar. O como vemos también en un sitio
en Bogotá, como en por donde queda la Universidad Libre, si no estoy mal, que es una zona donde solo venden los postres, unos postres muy ricos. Entonces todos venden postres y nadie habla de que es una mala competencia. De hecho, por eso se dice que es mejor tener el negocio donde hay varios que estén vendiendo lo mismo o similar, porque lo que no consigan en un punto, muy seguramente yo lo puedo estar vendiendo. O yo me puedo estar enterando qué es eso que está buscando el cliente y que no lo tenemos en el sector y que yo sí lo puedo tener. Entonces es una jugada de doble análisis. Noveno, estructura de costos. Discriminar los costos y gastos en los que se incurre para operar, clasificándolos en costos fijos y variables, gastos fijos y variables. ¿Listo? Preguntas, chicos, hasta acá, porque hasta acá sería el ejercicio que tendríamos que hacer para entregar dentro de 8 días, si no estoy mal. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. ¿Esta Sí. evidencia se hace en grupo también o es individual con base a la empresa que venimos trabajando? Pues nena, ahí no dice si en grupo o individual. Yo no lo veo en ningún lado. No, si lo van a hacer en grupo, que sea algo que se note como ese aporte, tampoco que sean 5. Háganlo de a 2. Lo pueden trabajar de a 2. Porque pues 5 también para hacer este ejercicio empieza a diversificarse mucho. Entonces, si lo van a hacer, lo pueden hacer en grupitos de a 2. ¿Listo? Profe, yo llevo trabajando sola. ¿Puedo trabajar igual, sola? Ah, sí, el que lo quiera hacer sola, bienvenido sea. El que de pronto ya venga Listo. trabajando con su partner y lo quiera seguir haciendo, también bienvenido sea, pero que no sean más de 2, porque es que ya donde encuentro, ejemplo, 5 y este trabajo no requiere 5. Entonces, pues tampoco, por eso digo 2 o 1. ¿Listo? Entonces, esta matriz, chicos, ustedes la encuentran en Sajuna. Por favor, yo se las voy a compartir. Si no la pueden descargar por el WhatsApp, entonces la descargan por Sajuna, que ya les digo a dónde está. Ya les digo. Igual yo se los comparto. Entonces, recuerden que estamos en la guía de aprendizaje 2, en la fase de planeación. Entonces, ustedes se ubican en la fase 2. Aquí está ya fase 2, planeación. Estamos en estos temas de ser emprendedor, que esto fue la matriz DOFA, análisis de oportunidades para emprender. Aquí estamos. Y aquí ingresamos al recurso educativo y aquí está todo lo que nosotros acabamos de ver ahorita, de escuchar. Bueno, me falta explicarles bien Canvas y Pastel, pero aquí está todo lo que es Canvas, Pastel, todo eso. Pero no encuentro la matriz como tal. A tocar compartirles esta porque ya no me acuerdo por dónde fue que la bajé hoy. Herramientas. Bueno, yo les comparto esta. ¿Listo, chicos? Para no demorarme más aquí buscando el tema. Esta la lectura, también se las comparto para que ustedes lo puedan leer. Y esta es la matriz. Pero antes yo les quiero dar un contexto
de lo que ustedes van a hacer. Entonces, cuando nosotros hablamos de emprendimientos, yo les hago una idea. ¿Cómo creen ustedes que nació Netflix? ¿Quién me dice por qué nació Netflix? Un ejemplo. ¿Quién me dice? Dime, Jorge, ¿de dónde nació Netflix? Más o menos, ¿hace cuánto nació Netflix? Buenas noches, profesora. Yo creo que Netflix nació de una idea de, como de facilitar el producto fílmico a raíz de Blockbuster que pues, monopolizó el mercado durante muchos años. Entonces, yo creo que la idea nació de ahí, como facilitar el acceso a esos productos o esos contenidos, ¿no? Ok, listo. Entonces, miren, yo decía hoy, bueno, ¿yo qué historia les llevo hoy a los chicos? Como, pues chévere, ¿no? Como uno saber, porque es que miren, los grandes empresarios, ninguno nació hecho empresario. Y de todo gran empresario, si ustedes se ponen a ver, tienen una historia de vida dura, difícil, para la cual ninguno fue fácil ser empresario. Y todos se han caído y se han caído y se han caído. Y en su proceso de levántese y levántese, han intentado y han llegado a estas cimas, pues que uno ya los ve como hoy, los puede ver. Hoy me encontré con la historia de Netflix y me encontré que nació en 1994. Yo pensé que era algo más de esta época y no, fue por allá en 1994, pues yo pensé que era como en los años 2000, década del 2000 para acá. ¿Cómo nació? Resulta ser que el creador de Netflix le gustaba muchísimo ver películas. Pero cuando eso las películas, recordemos que eran los beta, ¿no? Que uno tenía el beta más, iba a una tienda y los alquilaba. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, de pronto aquí hay muy jóvenes, pero en mi época, también era raro el que tenía un beta más, entonces uno tenía que ir a donde el amigo, a donde el vecino que era pudiente y que tenía beta más. Y entre todos uno alquilaba la película. Para resumirles, el señor le gustaba mucho ver películas. Y un día fue y alquiló la película para ver Apolos, que al tipo le encantaba verse la película. Resulta ser que allá en Estados Unidos daban, daban el beta, el beta más, ¿cómo se llama? El video para ver la película, pero se pagaba y uno tenía que regresar la película. Si uno no regresaba la película, pues había una multa. Al señor lo llamaron, le cobraron la multa, $40 por no llevar la película a tiempo. Y ese día él cuenta que dijo, carajo, a mí como me encanta ver películas y cada rato me cobran la multa. Y la multa por no pagar a tiempo, no regresar a tiempo la película. Entonces él se creó el tema de brindar ese servicio, pero no cobraba la multa, sino que él puso el servicio de que le llevaba la película a la persona y recogía la película, para que la persona no él era para que de pronto no hubiera muchas personas como él que se les olvida. Entonces, él ofreció ese servicio. Lo recogía, lo entregaba, lo llevaba y lo recogía, el domicilio. Cuando él ya se empezó a posicionar con ese servicio, fue y le ofreció el tema a otra empresa que era líder en eso y lo que le dijeron fue que él estaba muy loco, que pues que a ellos no les interesaba, que ellos mejor seguían haciendo el servicio y cobrando por la multa. Y él dijo, no, entonces ya ahora tengo que mejorar este cuento. Yo ya no lo voy a hacer así, sino que lo voy a hacer a través ahí ya empezamos con el internet pues básico. Entonces él dijo, no, yo lo voy a hacer a través de que se inscriban por suscripciones y vendía el servicio. Ya hoy en día
Pero bueno, él pasó, se cayó, volvió y se levantó. Y hoy en día ya Netflix no es solamente un tema de reproducción de películas, sino que también son creadores de películas. Entonces, ahí les dejo el dato para que en el proceso de que nosotros a veces el pensar crear una idea de negocio la vemos muy difícil, algunos, otros no tan difícil, porque también hay que reconocer que hay personas que nacen con esa estrella de emprendimiento, de que todo lo que tocan lo venden, de que todo lo que tocan lo comercializan. A otros se nos hace más difícil de pronto el tema, pero de ahí la importancia pues también de uno formarse y crecer. Si algunos nacen con esas habilidades y esas competencias, pues otros tenemos que irlas formando. Entonces les quería contar un poco el tema de Netflix. Aquí se los tengo. Estos eran los caseticos cuando eran por sobres. ¿Cómo se enviaban? Eran los DVD, se enviaban por correo, propuesta de valor inicial, no cobraba multas, era un alquiler cómodo y sin límites de tiempo. Eso era lo otro, porque la empresa anterior le dejaba la película al señor solo por 24 horas. Entonces él puso el valor, el valor agregado que era sin límites de tiempo y sin multas. Cuando ya él hizo una transición a lo que fue ya por internet, ya era más estrenos, ofrecía lo que eran estrenos, no solamente la película viejita que estaba en el beta, sino que empezó a ofrecer estrenos, la película actual, la última película de moda, y ahí se fue dando a conocer. Eran más, el tema ya era instantáneo y ya no eran vivos, sino que eran conectados. Y hoy en día, pues ya vemos un Netflix que es a través de contenido original, tenemos creaciones propias, por socios, por suscripciones, por actividad de clave, y cómo hemos venido como ya inspirando diferentes géneros en las películas. Después de este proceso, entonces nosotros vemos acá, ¿están viendo la pantalla, chicos? Chicos, Sí, profe. bueno. Entonces, cuando yo preguntaba por qué nace un emprendimiento, entonces es o porque vamos a suplir una necesidad o a dar solución a un problema, y porque lo vemos como una oportunidad para emprender como tal. Entonces, el tema de emprender nos permite llegar a esas necesidades insatisfechas en un entorno específico y transformar esas necesidades en ideas viables de negocio. Cuando vemos esas ideas, nacen de ese qué falta o qué se puede mejorar. ¿Qué es eso que falta? De pronto faltan más colegios, más instituciones, de pronto faltan más jardines especializados que le permitan a las madres dejar a sus hijos, irse a trabajar y regresar a las 5 de la tarde. Su hijo ya tiene su tarea hecha y el valor agregado que le vamos a dar es que recoge su hijo y ya lleva la pijama puesta derecho para la cama. Ejemplo, que sería también un buen servicio para las mamás que llegan tarde a recogerlos y derecho a la cama. ¿Qué se puede mejorar? Digamos, si lo que yo voy a hacer es, voy a producir bicicletas. Entonces mis bicicletas van a ser en fibra de carbono, cómo van a ser las llantas, el sistema de frenos, qué le voy a dar que sea una bicicleta diferente, no la común y corriente. Entonces, ¿cuáles son esos problemas que yo voy a solucionar? ¿Cuáles van a ser las tendencias o cambios que mi producto va a hacer a nivel social, a nivel cultural? ¿Listo? Tenemos que tener siempre una mentalidad creativa, pensando siempre en mejorar un producto o un servicio. ¿Qué es ser emprendedor? En otras palabras, es que ustedes generen confianza en sí mismos. O sea, no dudar de las propias
habilidades y competencias y cualidades que ustedes tienen. Convierte a la persona en un referente para su familia, para la comunidad. En la familia van a decir, vean, mi hijo, mi nieto, mi sobrino, mi primo, tiene alma, tiene espíritu, tiene alma para ser vendedor, para comercializar, para ser empresario. Entonces, lo que convierte como en un referente no solamente para la familia, sino también para el mismo mercado. Aquí en mi ciudad, en La Dorada, yo conocí un señor que él vendía en un puestico de dulces de esos sencillitos que uno ve a veces muchos señores en los parques vendiendo que la cajetilla de cigarrillos, que vendiendo dulcecitos, bueno, gomitas. Y yo veía a ese señor en el parque. Y el señor fue muy juicioso, ahorraba y ya después se compró una casita, vendía los dulcecitos en su casita, ya montó un gran supermercado que por allá en la época de los 90 era el supermercado más grande de la ciudad y el señor fue creciendo así, de ese dulce que empezó a vender. Pero entonces es tener esa persistencia, es tener esa empatía, tener también esa fuerza de voluntad de querer salir adelante. Un empresario o un emprendedor, ¿qué hace? Promueve valores. ¿Qué valores? Recuerden que valores como el compromiso, el tomar decisiones, que a veces eso es lo que nos da miedo, tomar las decisiones de comprar en el ahora y no en el después, porque siempre estamos pensando, no, es que si compro ahora, de pronto es que mañana lo va a conseguir más barato, voy a dar espera. Y eso de pronto nos pasa a muchos. El temor de comprar en el momento, apostándole a muchas cosas, pero eso es lo que hacen los grandes emprendedores, apostarle al ya, al tenerlo primero, porque a veces el tener primero un producto me marca la diferencia frente a los demás, me hace más líder. ¿Qué factores creen ustedes que inciden en el fracaso de un empresario, de un emprendedor? ¿Quién me dice? A ver, William Suárez, ¿está aquí? William, William, no, no tengo a William en la línea. William entró, más, ¿cómo está? Presente pero ausente, ¿cómo se diría? ¿Quién está presente y no ausente? Cataleya, Cataleya, Sí, profe. dime cuál sería un Hola. factor o cuáles son esos factores que de pronto por los cuales en la actualidad los empresarios, de pronto muchos no se han podido sostener y han tenido que bajar, renunciar a su emprendimiento. Pues yo pensaría que uno de los factores a veces son como las materias primas o en algunas ocasiones el costo de sostener los empleados, como decir, como todo el tema de parafiscales, todas esas cosas legales, o también pienso que los impuestos, pues estamos hablando de empresarios, ¿no? Sí, Porque para un emprendedor ya es otra lucha. no, ubiquémoslo en emprendedores, porque vemos que muchos, en la época de la pandemia salieron muchos emprendimientos. A partir de ahí, es más, creo que hubo un antes y un después de los emprendimientos, de lo que es el ser emprendedor. William Suárez, estoy en el trabajo, me disculpa, profe. Ok, William. Para mí se marcó como, el año 2020 marcó la diferencia en muchas cosas. Entre esas, entre tantas cosas, marcó una pauta sobre lo que es todo el tema de salud mental. Entonces, del 2020 hacia atrás, habían menos seres humanos con menos enfermedades mentales que las que se encuentran del 2020 hacia acá. Hubo una gran diferencia y
una gran línea divisoria entre del 2020 hacia atrás al 2020 hacia acá en el tema de emprendimientos, empresarios, de ahí para acá es que se empezó a escuchar la palabra soy emprendedor, tengo mi emprendimiento, es que mi emprendimiento, ya no se hablaba de mi empresa, es que tengo una empresa, no, de ahí para acá surgió la palabra emprendimiento con mayor asentamiento, no solamente en Colombia, sino a nivel global. Muchas personas entonces se dieron a la tarea de reinventarse de otra manera, porque ya con el tema que la pandemia nos llevó a eso, a reinventarnos en muchas cosas. Entonces, uno de los grandes fracasos es, uno, el tema político. Podemos encontrar fracasos en el marco del establecimiento de las políticas del gobierno. Llámese gobierno no solamente el que tenemos hoy, sino gobierno en general, políticas en las finanzas públicas, la política monetaria. Recordemos que lo que son las políticas fiscales son las que son originarias del propio gobierno y las políticas monetarias son aquellas que salen del Banco Central. Nuestro Banco Central es el Banco de la República. Entonces, ese tipo de políticas también monetarias, como tú le decías, o esas políticas fiscales como el tema de los impuestos, afectan sí o sí a toda persona que quiera emprender hoy en día. Temas sociales. Si nos ubicamos en algunos contextos regionales, entonces no es lo mismo de pronto vender con la misma tranquilidad en sitios más pequeños que vender en Bogotá, como estamos viendo últimamente en las noticias, el tema de orden público, el tema de seguridad, que en todas las tiendas, en todos los bares, hasta en los restaurantes, ya entran y atacan en Bogotá. Bueno, y no solamente en Bogotá, porque aquí también en mi pueblo ya se ve que en algunos restaurantes llegan y lo atracan a uno. Entonces, ese tema de seguridad también influye mucho, el querer uno como de pronto desistir, y que pasó mucho en Bogotá. Muchos negocios han cerrado por el tema mismo de la seguridad, pues porque ya la gente no se siente cómoda, no se siente segura, no se siente confiada al entrar a X o Y establecimiento en X o Y sector de la ciudad. Entonces, todos esos son factores que me van a determinar a mí que yo continúe o que por el contrario yo pues renuncie a mi emprendimiento. Tenemos también un minuto. Ay, este mouse no me quiere funcionar, que se me bloquea. Tenemos también, por acá yo les tenía, que se me hizo la presentación, chicos. La cerré, no puede ser. Y se me cerró. Pero aquí está la mano. Y vamos acá. Entonces, ¿cuáles son esos factores que inciden en el fracaso empresarial? Entonces, problemas financieros, de pronto no tengo ese músculo financiero, ese respaldo financiero, de pronto también las altas tasas de intereses en las diferentes entidades bancarias, financieras, que pues para arrancar con un emprendimiento no es lo más sano arrancar endeudado, pues porque tengamos presente que todo negocio para posicionarse tarda mínimo un mes para que yo empiece a ver esas ganancias, esos resultados de mi esfuerzo, de mi trabajo. Entonces, pueden ser problemas financieros lo que me lleven al tema de retirarme de mi emprendimiento.
O temas organizacionales, no tengo el espacio como tal para, de pronto arranco simplemente en un pequeño garaje, pero ya luego esto se me convierte en un conflicto por el espacio, por el mismo tema de espacio, no tengo cómo almacenar mis productos. Entonces, temas ya lo que son propiamente organizacionales, no planteé bien mi organización o me hace falta ya empezar a legalizarlo, registrarlo ante Cámara de Comercio, empezar a cumplir legalmente como empresario. Entonces, ¿cuáles son esas falencias organizacionales que yo no contemplé desde el principio? Cambios en el mercado. Entonces, los cambios en el mercado, ¿a qué van? En los gustos de las personas, en las preferencias de las personas, en que, por ejemplo, hoy en día ya somos más las personas que nos gusta que vivir del domicilio que del ir al negocio como tal. Entonces, ¿cuáles han sido esos factores? Otro factor es el factor de los errores operativos, las condiciones del entorno. Entonces, hoy en día vemos que, por ejemplo, estamos pasando por una gran oleada de invierno. Entonces, estas condiciones climáticas también pueden llegar a estar, en este momento, deben de estar afectando a muchísimos productores, por ejemplo, de papa, que es uno de los productos que más se afectan por el tema del invierno, y muchos productos más. Entonces, las condiciones del entorno, las condiciones climáticas. Otro factor que influye es no tener la capacidad suficiente de recurso humano que me permita a mí sacar los niveles de producción que yo necesito para cumplirle a mi demanda. O sea, ¿sí? ¿Cuál es esa oferta que yo puedo empezar también a producir? Esos son los factores que me pueden llegar a me incidir para que mi negocio no llegue a feliz término. Por eso la importancia, chicos, de trabajar en la elaboración de la gráfica Pestel. Esta es la Pestel. Esta gráfica la tienen que hacer ustedes. ¿Listo? Por ejemplo, Jessica Paola. Esta gráfica que van a ver aquí en pantalla, la tienen que presentar, la tienen que trabajar, que es la Pestel. Esta Pestel se las traje de ejemplo, que es la que trabaja, por ejemplo, la empresa Bimbo. Entonces, ¿qué es Pestel? La P significa todos los factores políticos que ustedes tienen que tener presente, todo lo que es político. ¿Cuáles son esos programas de pronto de salud pública que yo puedo entrar a contemplar para yo soportar mi idea de negocio? ¿O cuáles son los tratados comerciales? O esos, recuerde que nosotros ya estamos ligados a una gran variedad de tratados de libre comercio, muchísimos productos ya están caracterizados en este tema de tratados de libre comercio. Entonces, ¿cuáles son los factores políticos? Por ejemplo, Bimbo dice, regulaciones sobre ingredientes y etiquetado, impuestos a productos, programas de salud pública, tratados comerciales. La E significa los factores económicos que ustedes van a estudiar. El impacto en el poder adquisitivo y de panificados, por lo menos ellos que todo lo de ellos son productos de panes y horneados, entonces, ¿cuál va a ser el impacto de ese poder adquisitivo de sus clientes frente a sus productos? ¿Cuáles van a ser el aumento del costo de la producción? Mayor presencia de marcas locales y artesanales. Eso es la parte económica. Los factores sociales, estudiar la demanda, estudiar los gustos. Y recuerden que hoy en día, por ejemplo, las poblaciones van más por un consumo orgánico, vegetariano. Algunos ya buscan, como tenemos la gran ventaja de que ya los productos, pues eso no lo teníamos hace 10 años atrás, que uno no podía mirar si era con exceso de azúcares, con exceso en colorantes. Ya hoy en día los productos lo tienen, entonces esa es la parte social que hay que tener en cuenta, hacia dónde va focalizado mi producto. La
T significa los factores tecnológicos, qué tipo de herramientas de tecnología yo necesito para producir mi calzado, para producir mis correas, mis bolsos, o para sacar adelante, no sé, las máquinas de coser que necesite Lauren para sus camisetas, qué tecnología necesita, no solamente para hacer las camisetas, sino para comercializarlas, para ponerlas en las redes sociales. Eso es lo tecnológico. Otra vez la E significa ecológicos. Recuerden que hoy estamos en la onda de todo lo que es la conservación del medio ambiente, de conservar todo lo que son nuestras plantas, nuestros animales, todo. Entonces, cómo va a ser nuestros empaques, si van a ser reutilizables, reducir el uso de plásticos, motivar el reciclaje, optimizar de pronto el uso de agua y energía. ¿Cuál de esas políticas voy a utilizar yo? O sea, en la parte ecológica, ¿qué voy a trabajar yo? Y mi producto, ¿qué le va a aportar al tema ecológico? La L son todos los factores legales. Una cosa son los factores políticos, chicos, y otra, los factores legales. Entonces, ¿cuál es la normatividad que hay en cuanto a inocuidad de alimentos, sanidad, todo lo que tiene que ver con el INVIMA, si nosotros nos vamos por un tema del INVIMA, de esto de SAICO y ASIMPRO, todo lo que me requiere a mi industria y comercio, todo lo que me requiere a mi Cámara de Comercio, el ICA, todo. Entonces, los factores legales que yo tengo que contemplar. Esta peste ustedes la tienen que hacer para el emprendimiento que ustedes van a trabajar. ¿Listo? Entonces, sería agradable verla de esta manera. Peste, no solamente colocarlo ahí como texto, como un dictado, sino bien bonito y más de ustedes. O sea, yo de ustedes espero unos trabajos unas evidencias muy bonitas, porque es la misionalidad de ustedes, son desarrollo publicitario. Entonces, sí o sí, tienen que hacer algo bien bonito. Este es el modelo Canvas, que es el mismo de la matriz que yo les voy a compartir. Entonces, en un cuadrante vamos a colocar cuáles van a ser nuestros aliados claves, las actividades clave, los recursos claves, las propuestas de valor, cómo va a ser esa relación con los clientes, los canales que voy a utilizar, el segmento de clientes que voy a hacer, cuál va a ser la estructura de costos. Recuerden que tienen que hacer una clasificación de costos fijos, costos variables, costos directos y costos indirectos. Cómo va a ser el flujo de ingresos, o sea, a través de cómo yo considero y percibo que va a ser el flujo de mis ingresos. Y aquí les dejo otro ejemplito de Canvas para que ustedes lo puedan aterrizar mejor. Entonces, socios claves, ¿qué colaboradores son esenciales para ustedes? ¿Qué actividades deben realizar para lanzar nuestro modelo de negocio? Y aquí sucesivamente tienen cada uno. Acá el Canvas sí o sí trabaja 4 entornos: el entorno del mercado, el entorno de las tendencias, el entorno micro y el entorno macro. Esos en línea con todo lo que tiene que ver con un entorno competitivo. Aquí yo me apoyé de la guía para traerles, porque si nosotros vemos qué es el Canvas sí, en otras palabras es un sistema. Es un sistema que contempla todo lo que tiene que ver el entorno el microentorno y el macroentorno de la economía como tal. Si yo hablo de un microentorno, y aquí no es nada diferente a lo que acabamos de ver con el PESTEL, si yo hablo de un microentorno, estoy direccionada a pensar en qué. Primero, aquí está la empresa, en el centro, la base es la empresa. Luego tenemos que contemplar todo lo que tiene que ver con una competencia. ¿Cuál va a ser esa competencia que yo voy a tener que entrar
a, a trabajar y por la que yo tengo que empezar a hacer soluciones similares en el mercado. Tengo los clientes y los consumidores que son los que determinan la demanda de los productos, los intermediarios y distribuidores. Tengo los proveedores de esa materia prima que yo necesito y tengo unos intermediarios financieros que son los que me van a apalancar a mí para hacer mi proceso operativo. Esto es el entorno micro, lo micro que yo tengo que contemplar, lo primero con lo que yo tengo que pensar que tengo a la mano. Si ya me voy a un entorno macro, entonces yo tengo que empezar a ver todas las variables económicas. Hombre, ¿cómo está la inflación? En unos momentos de hoy, 2026, abril de 2026, donde tenemos una inflación que es súper fluctuante, que todavía no se sabe en qué escala ni en qué porcentaje se va a ubicar, ¿cómo me afecta eso a mí? ¿Cómo me afecta a mí que inicialmente hace un par de semanas hayan bajado la gasolina a 500 pesos, pero que por un factor externo mundial, como es la guerra en Iran, me haya afectado que no de pronto no me estén llegando algunos productos que yo necesite importar, ¿sí? Entonces, todos esos sectores, todo ese factor económico, el factor medioambiental, cómo me puede afectar a mí, el entorno de la macroeconomía como tal, cómo son los negocios, el entorno sociológico, qué está pensando hoy en día el cliente, cuáles son esas preferencias que él tiene, a dónde lo está llevando el mismo desarrollo mundial, el mismo desarrollo tecnológico, a dónde lo está llevando a pensar qué, en qué está pensando hoy mi cliente, todas las políticas legales, fiscales, todo lo que es el desarrollo tecnológico, todas las innovaciones. Miren que ya volvimos a ver cómo se despegó el satélite, que se fue a hacer grandes estudios a la Luna. Eso no es en vano, eso es para empezar a crear infinidad de cosas a partir de ese viaje espacial. Entonces, eso lo tienen que contemplar ustedes. Yo les dejo, les comparto la presentación para que lo vean y lo contemplen así. Siguiente. Entonces, respondas en estas preguntas como son esas necesidades de identificar las oportunidades, como ya les he venido diciendo. Entonces, ¿qué necesidad hay insatisfecha? ¿Cuál es ese producto o servicio que está enfrentando unas fallas y que yo lo puedo mejorar? ¿Qué existencias tecnológicas puedo disponer yo hoy? Esas nuevas tecnologías para ofrecer un servicio. ¿Cuál es esa demanda concreta que tengo? ¿Cuál va a ser la zona geográfica a la que yo voy a atender? ¿Puedo disminuir de pronto los costos de mi materia prima de alguna manera porque voy a valerme de proveedores directos y no a tener intermediarios? Puede ser una pregunta. ¿Cuáles son esos hábitos culturales que han cambiado de consumo y de estilos de vida? ¿Cuáles son los nuevos nichos de mercado? Recuerden que un nicho de mercado es aquel que yo puedo disponer un producto, pero con un doble valor o un doble uso. Entonces, ¿cuál va a ser ese nicho de mercado que yo voy a atender? ¿A qué sector o a qué industria yo me voy a focalizar? ¿Y cómo va a ser ese proceso de adaptabilidad al cambio que yo voy a tener en el momento que cada cosa sí me lo requiera? Motivaciones para emprender, por necesidad, por oportunidad, por una lucha social, por un tema cultural o por un tema de sostenibilidad y recuperación del medio ambiente. Entonces, chicos, esto ha sido la explicación no solamente de la guía, porque a mí no me gusta quedarme solo explicándoles la guía, sino también un poco del tema para que ustedes asimismo sepan cómo aterrizar y pues cómo ir ubicando en su proceso la matriz. ¿Preguntas? ¿Preguntas?
Chicos, ¿alguna pregunta o todo súper bien? Bien, profe. Daniela, pregunte. Daniela. Es Dana. Buenas noches. Instructora, una pregunta. Es que usted dijo que iba a compartir un material de apoyo porque no aparecía en la plataforma. ¿Lo va a compartir ahorita en el grupo de WhatsApp? No, en la plataforma está, sino que Ah, ok, listo. pues me demoraba mucho, pero igual se los voy a compartir para que ustedes lo tengan a la mano. Es que tengo aquí un tema con mi mouse. Ah, bueno, listo, gracias. Les quería presentar esa directamente. Aquí está, anexo 1. Es esta, ¿la están viendo ahí en pantalla? Sí, señora. Entonces, en la explicación que yo les acabo de dar, ya les dije el tema de socios claves, quiénes son, quiénes cuáles van a ser esos recursos claves, qué actividades claves van a hacer. Va a haber un campo también de actividades, de recursos, de propuesta, de relaciones, de segmento, de canales y costos e ingresos. Y en esta parte, aquí está la explicación para cada cajón, llamémoslo así, cada cuadrante, más bien cada cuadrante. Y aquí está el cuadrante en blanco para que ustedes lo puedan dibujar, ¿listo? Para que lo puedan aterrizar. Apóyese en el pestel y sería bueno que a este canvas le peguen el pestel. Sería positivo, ¿listo? Porque así mismo ustedes pueden sacar del pestel, pueden sacar muchísima información para esta plantilla de Canvas. Profe, una pregunta. Exactamente la evidencia tiene que ser así, así como usted la está mostrando. Como esta, Ajá, así pues mismo, como la plantilla. sí, para mí que sería esta plantilla, pero si ustedes, por eso les digo, ustedes son los desarrollos están estudiando desarrollo publicitario, ustedes deben de tener unas mentes brillantes para la creatividad, pueden hacerlo de otra manera, pero conservando como, como los cuadrantes, ¿sí? Ya yo los dejo a ustedes volar con la creatividad, Ok, pero profe. como conservando cada línea, ¿listo? ¿Alguien más? Instructora, Señora. entonces, por ejemplo, para el emprendimiento podemos elegir uno que nosotros como que siempre hemos querido hacer o algo así. ¿Sí se puede? Sí, sería chévere, o sea, la verdad sería. Pues bueno, si lo van a hacer con una empresa que ya tenga, que ya esté en el mercado, bueno, válido, porque ustedes entonces tienen que entrar a hacer cuáles son los socios que ellos tienen, tal. Pero lo más enriquecedor sería, como la competencia se llama, ser emprendedor, cultura emprendedora y empresarial, pues hombre, que ustedes despierten esa cultura, llevarlos a ese despertar, a ese interés por tener ustedes esos emprendimientos. ¿Más preguntas? Chicos, entonces, les comparto ya mismo por el grupo de WhatsApp la lectura que es de 65 páginas que es recomendada para que ustedes puedan construir el Canvas. Les comparto la matriz del Canvas y les comparto la presentación del día de hoy. Esas tres se las comparto. Voy a hacer lo posible, todo depende de YouTube, para que yo les deje una vez hoy tanto el link de la grabación de hoy por el grupo de WhatsApp como por el lado de la plataforma de Sajuna. ¿Listo? ¿Ustedes saben consultar las grabaciones por Sajuna? Sí, señora. Ah, bueno, ok. Entonces, por los dos Sí, lados la señora. van a encontrar. Listo. ¿Más preguntas? Bueno, ¿cuál es la idea?
Dentro de 8 días, desafortunadamente, no nos vamos a ver por el tema del 1 de mayo. No sé qué días puedan ustedes diferente a hoy que nos podamos conectar un momentico, así sea unas 30 minutos, máximo, máximo 1 hora, para ver el avance y que nos coja el 8 de mayo con el último resultado y con todo. ¿Están de acuerdo o ustedes ya todos los días los tienen copados? Pues sí sería bueno un día, profe, pero pues si gusta, ¿qué día se podría, profe? Pues yo diría que si ustedes están en esa línea, no sé si nos podamos ver el jueves, el próximo jueves. Ustedes me dicen a qué horas. Bueno, después de las 6 de la tarde, porque yo sé que ustedes salen de sus trabajos y que muy seguramente tienen otra, otra competencia que ver, pero me dicen a qué horas. Yo voy a crear el link y los voy a invitar el jueves. El que pueda ingresar, pues bienvenido sea y hacemos como la revisión de lo que tengan. Quienes no puedan, pues ya nos vemos dentro de hasta el 8 de mayo. El sábado a las 5 de la tarde, ay Jorge, a esa hora estoy trabajando. Estoy estudiando, a esa hora yo estudio. El sábado estudio de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces el sábado no se puede. Sería el jueves, no sé si les parece bien de 8 a 9 de la noche. No sé. Ah, a las 7 p.m. tienen actividad física. Mm, ¿Y hasta qué horas va la actividad física? ¿Hasta las 9? Ya. Bueno. No, entonces en ese orden de ideas yo entiendo que pues claro, todos los días ustedes tienen una competencia diferente, con un instructor diferente, no va a ser posible. Entonces nos vemos el 8 de mayo, pero por favor que logren tener ya de aquí al 8 de mayo. Sí, dime, Giovanni. Profesora, y el sábado después de las 8 de la noche se podría. Yo te soy sincera, Giovanni, lo que pasa es que como yo empiezo a estudiar el sábado a las 7 de la mañana y voy hasta las 6 de la tarde, yo llego aquí a mi casa como un chupo, no quiero saber de nada. Entonces, porque es todo el día estudiando, entonces sería una mentira yo decirte que yo puedo hacerlo a las 8, sí sería una gran mentira. Eh, por eso les proponía de lunes al jueves, a no ser que nos conectemos el viernes un ratico, pero yo respeto porque es el día del trabajo. Entonces no quiero que de pronto se vaya a llegar el comentario de que la instructora María del Pilar nos hizo conectarnos un día, el día del trabajo, más piedra el día del trabajo. No, mejor dejémoslo así y nos vemos el 8 de mayo. Eso sí, chicos, por favor, eh, mm, tengan al día ya las evidencias que ya matriz DOFA ya debe estar. Eso no era algo del otro mundo. No es nada del otro mundo identificar sus debilidades, sus fortalezas, las oportunidades y las amenazas en el entorno. Eso no es tan difícil. Esta Canvas no es difícil, es de leer un poco, de aterrizarlo según la idea, según el negocio, según el producto, según el servicio. La región, el sitio y eso, ahí están las pautas. Y porque ya el último es la parte financiera, ese sí ya tiene un poco más de carnita, entonces por eso les digo que no se dejen acumular el trabajo. Bueno, mis chicos,
Un abrazo, que tengan una feliz noche, que tengan un merecido descanso y nos vemos el 8 de mayo, si Dios quiere y la Virgen. Gracias, profesora. Gracias, profe. Muchas Chao. gracias, buenas noches, hasta Gracias. luego. Buenas noches. Noche. Chao.